Ya chicos, entonces el tema de hoy es quemaduras. Entonces, vamos a comenzar. Ya, ¿ven mi pantalla, chicos? ¿Me Sí se confirman? puede ver, sí se puede ver. ¿Ven? Hablar. Ya. Entonces, quemaduras todavía pertenece al bloque 2 de PBM, que es atención inicial del paciente grave y politraumatizado. ¿Sí? Porque las quemaduras ponen en riesgo la salud del paciente, tanto porque se puede deshidratar muy rápido eh, y por lo que puede estar acompañada con hemorragias internas o externas. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que ver es qué es la piel. ¿Sí? La piel va a ser la capa que va a el órgano más grande en realidad de nuestro cuerpo, porque es un órgano, que tiene diferentes funciones. Nos va a proteger, va a ayudarnos a la termorregulación, o sea, la temperatura, cuando hace frío, como estudiamos, ¿no? Va a producir mecanismos para que nosotros mantengamos el calor dentro del cuerpo y cuando hace calor, para liberar este calor, ¿no? Y por ende, que se termorregule el cuerpo, ¿no? Va a tener una función hidrometabólica, por lo mismo del sudor, va a tener una función sensorial, inmunológica, porque nos va a proteger, y estética, ¿sí? Ahora, se divide en tres planos: la epidermis, que es la capa más superficial, la dermis, que es la capa media, y la hipodermis, que es la capa más profunda. Entonces, de la epidermis tenemos que recordar que es un tejido, es un epitelio plano, estratificado y queratinizado. Plano, porque no tiene rugosidades, por así decirlo. Estratificado porque se divide en subplanos y queratinizado porque tiene queratina, ¿sí? Ahora, sus funciones: va a protegernos tanto de agentes mecánicos, químicos o microbiológicos, ¿no? Como son los hongos, las bacterias y los virus. Ahora, como les dije, ¿no? Tiene queratina. Y esto se va a encontrar en los queratinocitos, que son estas células que se encuentran en un 90% en esta capa y que van a contener, ¿no?, la queratina. Luego tenemos a los melanocitos que nos van a dar el color a la piel. Las personas que son trigueñas tienen un poco de queratinocitos, las personas que son muy blancas, muy pocos, y las personas que somos morenas o negras, tenemos muchos melanocitos, ¿no? Bastantes. Y esto tiene una función de fotoprotección, nos protege contra la luz solar, ¿sí? Luego tenemos a las células de Langerhans, que son células inmunológicas, y las células de Merkel, que son más que todo células que nos van a ayudar a la percepción del tacto, ¿no? Luego tenemos la dermis, que es la subcapa, ¿no? La que está debajo, que va a tener dos tipos de tejido conectivo: el laxo, que va a ser en este caso la capa papilar, y el tejido conectivo denso, que va a ser irregular y que se va a llamar el reticular, ¿sí? ¿Cuál es la función de la dermis? Nos va a ayudar a la resistencia mecánica. Esta es la que nos va a dar la elasticidad o la rigidez dependiendo de la parte del cuerpo en que se encuentra la piel, ¿no? También va a ser de función de la sensibilidad, ¿no? Aquí se van a encontrar los copúsculos de Meissner, Pacini y Ruffini, que se van a encargar de la propiocepción. ¿Sí? Y también de la nutrición de la piel, ¿no? Del colágeno y todo esto. Luego tenemos por último a la hipodermis, que va a ser el tejido subcutáneo, ¿sí? Va a ser tejido conectivo laxo. Con tejido subcutáneo me refiero a lo que es el tejido adiposo, ¿no? La grasita más que todo. Que como en otras ocasiones se los he dicho, la grasa nos ayuda a retener calor y energía. Por eso dice reserva energética y térmica. Y aparte también nos sirve como amortiguación. Es por eso que quizás donde no tenemos mucho tejido conectivo, digo, tejido subcutáneo, como por ejemplo en los codos, es mucho más fácil que al nosotros caernos sintamos mucho dolor, pero por ejemplo cuando nos hemos caído sentados, donde tenemos un poco más de tejido subcutáneo, no sentimos tanto dolor, porque sirve de amortiguadores, ¿sí? Ahora, pasando de lleno a lo que son las quemaduras, esta va a ser una afectación, dependiendo del grado leve o grave, de rápida destrucción de los tejidos implicados,
cualquiera de las capas de la piel a la que llegue y que va a producir una pérdida importante de líquidos que pone en riesgo la vida del paciente. Más adelante en medicina les van a enseñar lo que son los shock, pero básicamente es que causa una hipotensión en el paciente que pone en riesgo la salud, ¿no? Porque no llega suficiente sangre a todos los tejidos y pone en riesgo el corazón también. Entonces, este tipo de shock que causan las quemaduras es hipovolémico. Porque como su mismo nombre, hipo, poco volumen, ¿no? Hay poco volumen. ¿Por qué? Porque al tener quemaduras, la piel se seca. Entonces, lo que intenta hacer eh, nuestro cuerpo es mandar líquido a ese tejido que se encuentra resecado, ¿no? Por lo que es la quemadura, y entonces se pierde con mucha más facilidad y rapidez lo que son los líquidos. Y puede poner, dependiendo de la extensión, ¿no? Porque hay pacientes, no, obviamente una quemadura en una zona como por ejemplo la mano no va a ser igual a un paciente que llegue con todo el cuerpo quemado, ¿no? Esos son los casos en los que pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, hablando de un poco de epidemiología, lo que son porcentajes y cuál es el grupo más afectado por las quemaduras, tenemos una clasificación de riesgo por edad, ¿sí? En niños menores de 5 años hay un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque también el líquido corporal total o sea, la cantidad de agua total en estos niños va a ser menor. Bueno, en el caso de, comparándolo entre los picos de edad, ¿no? Mayor, adulto mayor y niños, es un poco más, ¿no? En el caso de los niños es más, pero tienen mucho más riesgo de poder perder líquidos, ¿no? De deshidratarse y fallecer. Luego en las edades de 25 a 35 años son el segundo grupo más afectado y menores de 15 años, igual son como los niños de menos de 5 años, tienen alto riesgo de quemaduras. También por su misma exposición y porque son niños y no conocen mucho los riesgos, ¿no? Ahora, clasificándolo por edad, en los hombres es mucho más común que en las mujeres, en una relación de 2 a 1. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? ¿Ninguna? ¿Me pueden pasar una reacción para saber que están ahí, chicos, que están prestando atención? Ya, pues sigamos. Hablando también un poquito más de estadística, la edad de mayor riesgo es de 4 a 5 años, ¿no? Como ya lo mencionamos, son más vulnerables. Y las principales causas acá lo ponen, ¿no? Líquidos calientes, como por ejemplo que se les caiga la olla de agua caliente, tazas, agua de ducha. O también las escaldaduras. Muchas veces es un tipo de quemadura por contacto y que se produce mayormente en los niños por el tema de los pañales o quizás ropa interior muy pegada o también por lo mismo que sudan y hay esa fricción que causa este tipo de quemaduras, ¿no? Después tenemos fuego directo o incendios, pero esto ya más que todo en niños mayores, ¿no? Electricidad, que es la tercera causa más común, y el lugar de accidente normalmente es en el hogar y muchas veces es bajo la supervisión de los adultos, ¿no? Y la INSN, que más o menos calcula la incidencia en el Perú, dice que en el 2025 se atendieron más de 200 casos de niños con quemaduras, ¿sí? Y de ahí les pongo esta pequeña noticia que lanzó el MINSA, bueno, no noticia, no, pero aviso, de que a lo largo del 2025 se atendieron un total de 200 casos de niños con quemaduras por pirotécnicos, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y normalmente se da en las épocas de fiestas, o sea, Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias y todo ese tipo de fiestas, ¿no? Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando hay niños en casa, con qué juegan, dónde están, ¿sí? Ahora, como factores de riesgo, ponen número uno, el principal factor de riesgo es el bajo nivel socioeconómico, tanto como las condiciones precarias, por las condiciones precarias que pueda tener el hogar, que no son muy seguras para el niño, como el hacinamiento, ¿no? Pero eso ya tiene que ver más que con las quemaduras, con lo que es que enfermedades que se puede adquirir el niño, ¿no? Como segunda causa tenemos la ausencia de supervisión adulta, aunque ya hemos visto que la mayoría de los casos se da estas quemaduras bajo supervisión adulta. Y entonces como tercer punto tenemos la negligencia, porque el adulto puede estar presente,
pero de repente no está atento o no está lo suficientemente atento al niño. Y entonces pueden ocurrir este tipo de accidentes que normalmente en un 80% se dan en la cocina, ¿no? Entonces ahí tenemos las ollas con agua caliente, tenemos las tazas o tenemos objetos que quizás han estado expuestos al calor y que mantienen el calor, ¿no? Ahora, como mecanismos, como les decía, volcadura de líquidos, quemaduras por inmersión, o sea, que el niño se haya caído o sumergido, ya sea en una tina, en una olla caliente, he escuchado también. Eso se refiere con inmersión. Y bueno, la volcadura de la cocina, ¿no? Y como tercer punto tenemos la manipulación, el encendido de material inflamable, como por ejemplo en el caso de los pirotécnicos, manipulación de, por ejemplo, objetos calientes como una olla, una sartén que ha estado en el calor, ¿no? Y ahora, vamos a entrar de lleno a la clasificación. Como primer punto, la vamos a clasificar por su profundidad. Y pongo restitución ad integrum porque todas las quemaduras en general van a buscar sustituir este tejido dañado por uno nuevo. Y esto se da en todo, y ya sea heridas o quemaduras, ¿no? Entonces, la clasificación se da según el nivel o la capa de la piel afectada. En el caso de las quemaduras por primer grado, la capa afectada es la epidermis, ¿no? Y acá vemos más o menos lo que se presenta en una quemadura de primer grado. No nos va a dejar cicatrices y ¿cómo la podemos identificar? Va a presentar una gran extensión, bueno, el tejido quemado va a estar eritematoso, va a estar enrojecido y va a estar sensible. La persona va a sentir ardor, ¿sí? Y al nosotros presionar, que es la dígito-presión, dígito por los dedos, ¿no? Al presionar va a aparecer blanco, porque hay otro tipo de quemaduras que a la dígito-presión no aparece, no se torna blanca la piel, ¿no? Entonces, en este caso, en las quemaduras de primer grado va a tornarse blanco a la digitopresión, ¿sí? Y ahí, como le dice este gráfico, dura bueno, cura a los 7 días y sí, va a doler bastante, sí va a haber una sensibilidad. Creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Una quemadura por largo tiempo expuestos al sol nos causó una quemadura de primer grado. Ahora, como quemadura de segundo grado, tenemos que va a afectar las primeras dos capas de la piel, ¿no? Que son la epidermis y la dermis. Y ahora, en estas quemaduras de segundo grado se van a dividir en dos: quemaduras de segundo grado superficial y segundo grado profundo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la de segundo grado superficial, va a dejar pigmentación y va a curar en un mínimo de 2 semanas, ¿no? Ya es un poco más, ya no son 7 días. Y se van a caracterizar porque van a presentar flictemas o ampollas, que si lo han visto, ¿no? Es una elevación en la piel que va a contener líquido, que en este caso puede ser plasma, y que no se debe reventar. Es algo muy importante y que tienen que recordar siempre, las ampollas no se revientan, porque ese líquido lo que está buscando es ayudar a sanar esta piel, ¿no? A hidratarla, porque como les dije, una quemadura lo que hace es resecar la piel. Entonces lo que se busca es humectar la piel. Entonces no se debe de reventar porque esta ampolla lo que está haciendo es ayudar a la cicatrización. Y dos, porque si reventamos esta ampolla, hacemos una puerta de entrada a cualquier microorganismo, ¿no? Y puede causar infecciones. Ahora, de segundo grado profundo va a tardar en curarse unas 3 semanas, plantado, no menos, 3 semanas plantado. El dolor va a disminuir bastante en este nivel, no va a tener llenado capilar como le dice este gráfico y la herida no va a presentar, o sea, sí va a presentar lo que es la ampolla, pero al reventarla no va a tener tanto líquido en su interior, ¿no? Como le dije, hay plasma, no va a tener tanto líquido en su interior y más bien va a presentar una coloración blanca, ¿no? Ahora, pasando a la quemadura de tercer grado, ya ha llegado hasta la hipodermis, ¿no? Como pueden ver aquí, ya ha traspasado las 3 capas y ha llegado hasta la última capa, que es la hipodermis, ¿no? Entonces, en la quemadura de tercer grado profundo, porque no hay superficial en este caso, ¿no? Ya es la última capa, la capa más profunda, va a dejar cicatriz, ¿sí? Eh, Acá en este caso les puede aparecer dos opciones. O el paciente va a llegar
con el tejido, la piel, cualquier área del cuerpo necrotizado, o sea, con un color negro, la piel indurada, los vasos van a tornarse trombosados. Esa va a ser la primera opción, ¿no? Como que el primer caso en el que les puede llegar. O puede llegar sin color la piel, puede ser un color blanco, endurecido, y sin áreas de necrosis, ¿no? Pero lo que siempre va a haber es que en este tipo de quemaduras los vasos van a estar trombosados y lo más probable es que el paciente necesite injertos. O en este caso, si hay muchas áreas de necrosis y posiblemente el tejido ya está muerto, hay que amputar, ¿no? Dependiendo de el daño que haya hecho. Muchas veces estas quemaduras de tercer grado llegan hasta el plano óseo. Entonces, en estos casos sí se debería, para hacer una buena curación, se debería de retirar este tejido, ¿no? Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda? Ok, entonces vamos a pasar. Entonces, acá tenemos las quemaduras de primer grado, ¿no? Va las características principales. Va a haber enrojecimiento, va a haber sequedad, dolor y edema. Va a haber un poco de hinchazón, eso se refiere con edema. Ahora, quemadura de segundo grado superficial. Va a haber edema, va a haber flictemas, que esto es muy importante y siempre va a haber, y va a haber hiperalgesia, va a haber mucho dolor. El paciente va a referir ardor, dolor, incomodidad, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en este tipo de heridas, estas quemaduras, porque la ampolla no es como que sean muy resistentes, ¿no? De repente ante cualquier presión que se le haga, pueden reventarse y ser una puerta abierta a infecciones, ¿no? Ahora, quemadura de segundo grado profunda. Va a haber hipoalgesia, no va a haber tanto dolor, ¿sí? Va a haber flictemas, pero con poco exudado. Como les dije, no va a haber tanto líquido al posiblemente drenar esta ampolla, ¿no? Y va a presentar una escara blanca, una cicatriz blanca o rosada, como ven aquí, ¿no? Esto, por ejemplo, es el exudado. Esto que ven brilloso es exudado, pero como ven, es poco. A diferencia de la quemadura de segundo grado superficial, donde la ampolla se ve que tiene un contenido, o sea, bastante contenido de exudado, ¿no? Exudativo. Ahora, en el caso de la de tercer grado, bueno, es profunda, pero a lo que me refiero es la coloración, ¿no? Como les dije, va a haber un caso en el que se le va a presentar una quemadura de tercer grado con necrosis, donde igual va a haber dolor, y hay que retirar todo este tejido porque ya está muerto, porque necrosis significa que ya está muerto. Y también les va a llegar el caso de una quemadura de tercer grado donde va a haber simplemente una escara blanca pálida o marrón o negruzca. Y acá en este grado de quemaduras no va a haber dolor. O sea, es analgesia total porque ya ha llegado a un plano tan profundo que los mismos corpúsculos, que son los que nos ayudan a la sensibilidad y que se pueden encontrar alterados, como por ejemplo en el caso de la quemadura de segundo grado o en la de primer grado, en este caso ya estos corpúsculos ya no funcionan porque ya han sido quemados, ¿sí? Entonces, aquí les dejé un cuadrito del resumen de todo lo que les he explicado hasta ahora, ¿no? De los tipos de quemaduras según su profundidad, para que lo puedan revisar, ¿no? Aquí les dije, esta es una fija. Para el examen, esto es lo que tienen que aprenderse, ¿no? La curación, la sensibilidad de la zona, las características macroscópicas, como acá ya las he puesto, y microscópicas, ¿no? Cómo se va a ver en el tejido en sí, la piel, ¿no? Las capas. Y la capa que va a estar afectada también es muy importante que recuerden. Ahora, según su etiología, vamos a tener por agentes físicos, químicos o biológicos. Por agentes físicos tenemos térmicos, como pueden ser el vapor, pero en este caso no tanto, o sea, sí puede ser también por vapor caliente, como por ejemplo, cuando no sé si alguna vez les ha pasado que han destapado la olla que está con comida caliente, ¿no? Y a veces sale el vapor y uno siente que le quema, ¿no? Y hasta a veces se te queda un poco ardiendo la superficie de la piel. Pero en este caso les pongo por congelación, o sea, por frío, ¿no? Cuando uno está expuesto también a bajas, muy bajas temperaturas,
puede haber ese tipo de quemadura, ¿no? Y que son quemaduras por congelación y que puede llegar hasta necrosar también el tejido y que al final se tenga que amputar, ¿no? Esto ya es muy, muy altas temperaturas, ¿no? Digo, muy, muy bajas temperaturas. Y otro por contacto, como les dije, ¿no? Las escaldaduras, como acá vemos en el bebé.